Bueno, decía, en primer lugar, que estamos al final de este curso político, estamos a mitad de legislatura, que nos toca de alguna manera hacer balance. Hoy queremos hablar fundamentalmente del balance, del nivel de cumplimiento del acuerdo presupuestario en vigor para el año 2021, pero que también es inevitable de alguna manera hacer referencia al recorrido de esta legislatura. En estos 2 años, y lo hemos dicho, pero más que decirlo, lo hemos demostrado. Creemos que Euskal Herria Bildu ha actuado con una responsabilidad política absoluta con respecto al Gobierno y, fundamentalmente, con respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía navarra. Hemos promovido, hemos posibilitado también que se adoptaran muchas medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, para hacer frente a la crisis social y económica. También hemos sido críticos cuando hemos considerado que debíamos serlo, y en las últimas semanas lo hemos sido con los retrocesos que, a nuestro juicio, se están planteando o se están promoviendo en el ámbito de los derechos lingüísticos. Se lo hemos trasladado al Gobierno, en público y en privado. Lo volveremos a hacer este viernes en la movilización convocada por Euskalgintzaren Kontseilua. Tenemos muy claro que la ciudadanía navarra no acepta retrocesos en sus derechos, y estamos hablando de derechos cuando hablamos de derechos lingüísticos, y no entendemos como un Gobierno que se autodenomina progresista, que se autodenomina defensor de la cohesión social, territorial y del igualitarismo, se esté planteando retrocesos en esta materia. Dicho eso, y centrándonos en los presupuestos, es evidente que en esta legislatura hemos suscrito 2 acuerdos presupuestarios con el Gobierno de Navarra. Evidentemente, el acuerdo de 2020 quedó absolutamente condicionado por la pandemia, y eso también nos llevó a entender que muchos de los compromisos no se cumplieran, a entender que era necesario establecer prioridades y desde luego, no fuimos hasta el final reivindicando lo que en aquel momento era complicado de llevar adelante. Con la firma del segundo acuerdo presupuestario, que está en vigor, 2021, le dijimos al Gobierno que ya no había excusas, que había multitud de compromisos que estaban firmados ya desde el año 2020 y que íbamos a ser exigentes en el cumplimiento del acuerdo en vigor. Y queremos resaltar el propio acuerdo, el valor tanto político como en el ámbito de los contenidos, en primer lugar, porque sí que asumimos unos compromisos compartidos de dar una respuesta a la crisis social y económica en términos sociales, diferente de la que la derecha ha venido dando a estas situaciones en la anterior crisis, y también en compartir unos objetivos comunes, unas áreas prioritarias como eran los ayuntamientos, la acción municipal, los servicios públicos, la protección social y, en definitiva, poner el bienestar de las personas en el centro. En el propio acuerdo se recogía la creación de una comisión de seguimiento. A lo largo de estos 6 meses nos hemos reunido en 2 ocasiones, la última esta misma semana, y sí que tenemos que reconocer la voluntad expresada por el Gobierno de cumplir íntegramente el acuerdo presupuestario de 2021. Es cierto que se han dado pasos evidentes en el cumplimiento del mismo, otros se están encauzando, y lo que esperamos es que a la vuelta del verano lo que esté por encauzar, lo que esté por ejecutar, desde luego se haya agilizado, y en septiembre podamos hacer una valoración de cumplimiento mucho más profunda de la de hoy. El acuerdo presupuestario tenía 2 ámbitos principales. Por una parte, había unos compromisos políticos que adquiría el Gobierno de Navarra, y por otra ya partidas concretas y lo que se tenía que materializar en las enmiendas que presentamos y apoyamos también para posibilitar la aprobación de los presupuestos con nuestra abstención. En primer lugar, y más allá del contenido económico, damos mucho valor a los compromisos políticos que adquirimos en su momento. Muchos de ellos se tenían que plasmar en determinados informes o estudios que debían servir de palanca para poder adoptar medidas y decisiones a futuro,
y, por tanto, le damos valor desde el punto de vista que, por ejemplo, en materia fiscal o en materia de pensiones, que son dos cuestiones que ahora mismo están de plena actualidad, que están encima de la mesa, y ahí, bueno, pues está por ver. Por ejemplo, en materia fiscal, bueno, era evidente la discrepancia que mantuvimos con el Gobierno. Nosotros seguimos pensando que el Gobierno debe actuar con ambición en esta materia, debe promover cambios estructurales que permitan una recaudación suficiente, que permitan cambios en políticas, por ejemplo, para fomentar la fiscalidad verde, que redistribuyan la riqueza de una manera más justa, que realmente se haga un estudio serio de los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades. Y, bueno, pues el Gobierno ha dado el primer paso en ese sentido. Se configuró el grupo de personas expertas, sabemos que están trabajando y hay un compromiso de que ese informe esté encima de la mesa para el 30 de septiembre y, a partir de ahí, bueno, pues tomarlo como referencia para poder seguir debatiendo y, esperemos, para poder seguir acordando y acordar medidas que vayan encaminadas en la buena dirección. En relación a las pensiones, sabéis que en el acuerdo de presupuestos, en la propia ley, se recogió una disposición en la que bueno, el Gobierno se comprometía a realizar un estudio para seguir complementando vía fiscal las pensiones y haciendo un cálculo hasta el salario mínimo interprofesional o hasta los 1.080 euros y hacer ese cálculo de manera que sepamos realmente de qué estamos hablando cuando nos podemos marcar otros objetivos más ambiciosos para que las pensiones más bajas sean más dignas. El Estado mostró su discrepancia, aquello está solventado y también hay un encargo al Observatorio de la Realidad Social. Y, bueno, previsiblemente para después del verano también tendremos los resultados de ese informe. Y estos informes, tanto el fiscal como el relativo a las pensiones, nos deben servir, como digo, para seguir profundizando en estas materias y poder adoptar decisiones en este sentido. Y hay otros compromisos también que tienen plena vigencia, porque tienen mucho que ver con la realidad que nos ha dejado la pandemia, con la realidad de las deficiencias que tenemos en materia económica y social. Y yo sí que quiero mencionar tres. Uno es el Instituto Navarro de Finanzas, otro es toda la hoja de ruta que asumimos en el mismo acuerdo programático para la dignificación del ciclo 03 y otra es la relacionada con la financiación municipal. En los tres ámbitos se han dado pequeños avances, pero todavía queda mucho por hacer. Hay un acuerdo de Gobierno comprometiéndose a la creación del Instituto Navarro de Finanzas. Sabemos que están en trabajo interno, eso nos ha trasladado el Gobierno, pero todavía no hay elementos que nos lleven a pensar que va a ser inminente la creación de ese instituto, que, en nuestra opinión, es primordial para fomentar la actividad empresarial, para fomentar el tejido empresarial propio y, fundamentalmente, en pequeñas y medianas empresas. Para 2021, antes de finalizar 2021, el instituto estará en marcha. Ese es el compromiso que nos ha trasladado el Gobierno. Y ya veremos a lo largo de los próximos meses si realmente eso se materializa. En relación al ciclo 03, en 2 años, bueno, pues en relación al cumplimiento del acuerdo, el Gobierno, bueno, ha dado el primer paso para crear el servicio en el Departamento de Educación. Hay nombrada una directora de servicio, pero nada más. Se tiene que acabar de constituir el servicio, el Departamento de Educación tiene que asumir la titularidad de las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra, hay que cambiar la normativa. Hay que crear un organismo con las entidades locales para ir poniendo un paraguas común a todo este ciclo y que sea realmente educativo, y todo eso está por ver. Por tanto, bueno, pues ahí también van muy despacio, muy despacio. Y en relación a la financiación municipal, bueno, pues se han establecido los módulos para las subvenciones que reciben los ayuntamientos por parte del Gobierno de Navarra en los servicios básicos, como pueden ser escuelas de música, 03, etcétera, pero está por aprobar el nuevo PIL, el nuevo Plan de Infraestructuras Locales,
y también está por definir lo que es el marco y el propio modelo de financiación municipal en lo que se refiere a las transferencias corrientes. Y ahí, bueno, pues sí que tenemos cierta preocupación con la voluntad o no que pueda tener el Gobierno para abordar la financiación municipal en términos justos y equitativos. Por eso, bueno, pues en relación a los compromisos, y ahora Adolfo va a hablar de ya partidas, de enmiendas y otras cuestiones, lo que vamos a valorar, más que las palabras, desde luego van a ser los hechos.